¿Qué pasaría si te dijera que existe un paso clave que te ayudará a confiar más en Dios, independientemente de las dificultades que enfrentes en tu vida? Y si te dijera que este paso no depende de tus circunstancias, sino de una decisión profunda en tu corazón, una decisión que cambiará radicalmente tu forma de ver y vivir tu fe, ¿estarías dispuesto a darlo? Hoy quiero compartir contigo un principio fundamental para que puedas confiar plenamente en Dios. Este paso no es algo que puedas ver o medir de inmediato, pero te aseguro que, al tomarlo, te llevará a un nivel más profundo de relación con Él. La confianza en Dios es la base de toda nuestra vida cristiana, pero entender cómo desarrollarla y fortalecerla es el verdadero desafío. A lo largo de este video, descubrirás cómo este paso esencial te llevará a una transformación espiritual que cambiará tu perspectiva y profundizará tu fe. Estás a punto de conocer un secreto que, aunque muchos lo pasan por alto, tiene el poder de transformar tu vida. ¿Qué tal si te digo que este paso tiene la capacidad de llevarte de la incertidumbre al descanso completo en Dios? La confianza. No se trata solo de aceptar que Dios puede hacer algo en tu vida, sino de saber con certeza que Él tiene el control de todo, incluso cuando no ves el panorama completo. Hoy vamos a explorar cómo este paso puede ayudarte a soltar las preocupaciones y temores y a poner toda tu confianza en un Dios que nunca falla. Antes de comenzar, quiero que te prepares para este viaje de fe. No te preocupes si no entiendes todo de inmediato. Este video es un llamado a la reflexión y a la acción, porque hoy Dios está invitándote a dar un paso más hacia Él. Pero antes de empezar, quiero que comentes una frase que puede ser el comienzo de tu transformación. Confío en Dios plenamente. Dale like si sientes que este mensaje puede transformar tu vida y suscríbete para seguir recibiendo más enseñanzas de fe que cambiarán tu caminar con Dios. Ahora, prepárate, porque este paso tiene el poder de fortalecer tu relación con Dios de una manera que jamás imaginaste. Vamos a comenzar. La rendición total a Dios es el primer paso esencial para empezar a confiar plenamente en Él. Este no es un acto que se realiza una sola vez, sino un proceso continuo que va más allá de las palabras y se convierte en una decisión diaria. Cada día enfrentamos situaciones que nos desafían a soltar el control y reconocer que, aunque no podemos manejar todo, Dios tiene la capacidad de guiarnos y transformarnos. Rendirse a Dios no significa que vamos a abandonar nuestra vida, sino que se trata de entregarle todas nuestras preocupaciones, deseos y pensamientos, poniéndolos bajo su voluntad. Aunque tendemos a aferrarnos al control, la verdadera paz comienza cuando aceptamos que nuestra vida, aunque llena de incertidumbres, está en manos de un Dios soberano que sabe lo que es mejor para nosotros. En momentos de incertidumbre, la tentación es pensar que tenemos que resolver todo por nuestra cuenta. Nos sentimos impulsados a tomar el control, a buscar la solución rápida, pero lo que descubrimos es que cuando nos rendimos a Dios, abrimos el espacio para que Él obre en nuestras vidas. Esto no significa dejar de actuar, sino más bien reconocer que nuestras acciones están mejor guiadas cuando confiamos plenamente en su dirección. Cuando miramos a la Biblia, encontramos muchos ejemplos de personas que, a pesar de las dificultades y el miedo, eligieron rendirse a la voluntad de Dios. Un ejemplo claro de rendición lo encontramos en la vida de Abraham, quien tuvo que soltar lo que más amaba, su hijo Isaac, y confiar en que Dios tenía un plan más grande. Dios probó su fe, pero Abraham, al rendirse, demostró su total confianza en que lo que Dios le pedía era por un propósito más grande, aunque no entendiera completamente el camino. Rendirse no siempre es fácil.
y nos puede costar, pero cuando nos entregamos a Dios, dejamos de pelear contra nuestras circunstancias, deja de ser sobre lo que nosotros queremos controlar y pasa a ser sobre lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. En este proceso, aprendemos a vivir con la tranquilidad de que, aunque no veamos todos los detalles del futuro, podemos confiar en que Él está en el control. Cada vez que tomamos la decisión de rendirnos, nos acercamos más a una relación verdadera y profunda con Dios. La rendición abre la puerta a una nueva forma de vivir, una en la que la dependencia de Él nos llena de paz. Al soltar nuestras cargas y preocupaciones, dejamos que Él nos guíe, nos enseñe y nos forme de acuerdo con su propósito. Rendirnos es un acto de fe. Sabemos que no entendemos todos los caminos de Dios, pero confiamos en que Él tiene un plan perfecto para nosotros. Este paso inicial no es el final de un proceso, sino el comienzo de una vida transformada, que aprenderá a confiar más cada día en su voluntad. La paz que viene con esta rendición es duradera, porque no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra seguridad interna, de que estamos alineados con el plan divino. La rendición total a Dios no es solo una decisión que tomamos en los momentos más difíciles, sino un acto continuo que se extiende a todas las áreas de nuestra vida, incluso en lo más cotidiano. A menudo pensamos que debemos rendirnos a Dios solo en tiempos de crisis o incertidumbre, pero la rendición también debe ser aplicada en las decisiones diarias, desde las más pequeñas hasta las más significativas. En las decisiones diarias es fácil caer en la tentación de confiar en nuestra propia sabiduría, en lo que creemos que es mejor para nosotros. Cada día tomamos cientos de decisiones, desde qué comer hasta cómo interactuar con los demás. Y en muchas de estas decisiones podemos sentir que tenemos el control total. Sin embargo, la rendición a Dios implica reconocer que Él tiene una sabiduría infinita y que, al entregarle incluso nuestras decisiones cotidianas, podemos vivir en mayor armonía con su voluntad. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en cómo se siente dejar que Dios guíe cada paso que tomas? Esto no significa que debamos dejar de tomar decisiones por nosotros mismos, sino que debemos aprender a involucrar a Dios en cada aspecto de nuestra vida. Cuando rendimos nuestras decisiones a Dios, no solo estamos buscando su dirección en los momentos más difíciles, sino también en lo que consideramos las cosas pequeñas de la vida. La rendición diaria se convierte en una práctica que nos ayuda a alinearnos constantemente con la voluntad de Dios, independientemente de la magnitud de las decisiones. Esto implica preguntarnos a diario: ¿cómo quiere Dios que maneje esta situación? ¿Qué me está enseñando Él en este momento? Cuando tomamos estas decisiones con un corazón dispuesto a escuchar la voz de Dios, nos damos cuenta de que cada paso que damos, aunque parezca insignificante, está llevando nuestra vida más cerca de su propósito divino. La rendición en las decisiones diarias también nos permite vivir con un sentido de paz y confianza. Al involucrar a Dios en nuestras elecciones, ya no dependemos solo de nuestras propias capacidades, sino que reconocemos que su guía es mucho más sabio y confiable que cualquier plan que podamos elaborar por nuestra cuenta. En Proverbios 16:9 leemos: el corazón del hombre planifica su camino, pero el Señor dirige sus pasos. Esta verdad es un recordatorio de que, incluso cuando planeamos nuestras propias acciones, debemos estar abiertos a la dirección divina. Dios es quien realmente tiene el control, y cuando confiamos en Él, incluso nuestras decisiones más pequeñas se convierten en parte de su propósito más grande. Este proceso de rendirse en las decisiones diarias es un camino de crecimiento espiritual. Cada vez que decidimos entregar una elección a Dios, estamos fortaleciendo nuestra fe en Él,
La rendición diaria nos ayuda a vivir con un corazón más humilde, dispuesto a escuchar y obedecer en lugar de depender solo de nuestra propia sabiduría. Esta práctica diaria también nos lleva a ser más conscientes de las bendiciones que Dios nos da y de cómo está obrando en nuestra vida, incluso en lo que parece ser lo más trivial. Además, la rendición en las decisiones cotidianas nos ayuda a alejarnos del estrés y la ansiedad que provienen de intentar controlar todo. Cuando tratamos de manejar cada aspecto de nuestra vida sin consultar a Dios, a menudo nos sentimos abrumados y perdemos la paz. Pero cuando rendimos nuestras decisiones a Él, nos damos cuenta de que no estamos solos en este viaje y que Él nos guiará a través de cualquier incertidumbre. En las relaciones, por ejemplo, la rendición también tiene un papel crucial. Cada vez que interactuamos con otros, estamos tomando decisiones sobre cómo responder, cómo actuar, cómo hablar. La rendición de estas decisiones a Dios implica pedirle sabiduría para relacionarnos con los demás de una manera que honre a Dios. Jesús nos dio el ejemplo perfecto de cómo interactuar con los demás, mostrando amor, compasión y gracia en cada palabra y acción. Al rendir nuestras relaciones a Dios, permitimos que su amor fluya a través de nosotros y tocamos la vida de los demás de maneras que reflejan su carácter. En la vida laboral, la rendición también juega un papel importante. Cada día enfrentamos decisiones relacionadas con nuestro trabajo, nuestros estudios o nuestras responsabilidades. Al rendir estas decisiones a Dios, no solo estamos buscando su dirección, sino que también estamos demostrando que confiamos en su provisión y en su capacidad para abrir puertas cuando las necesitamos. La rendición en el ámbito profesional no significa abandonar nuestras responsabilidades, sino reconocer que en todo lo que hacemos debemos actuar conforme a su voluntad. Dios se preocupa por cada área de nuestra vida, incluyendo nuestro trabajo, y nos llama a ser buenos administradores de todo lo que nos ha confiado. De igual manera, la rendición se aplica a nuestras decisiones financieras. A menudo, cuando se trata de dinero, nuestra tendencia es aferrarnos a lo que creemos que es seguro y controlable. Sin embargo, cuando rendimos nuestras finanzas a Dios, nos damos cuenta de que todo lo que tenemos proviene de Él. En Mateo 6:33, Jesús nos enseña: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Al confiar en que Dios proveerá lo que necesitamos, podemos tomar decisiones financieras con paz y confianza, sabiendo que Él se encargará de nuestra provisión. Es importante recordar que la rendición no significa hacer todo de forma pasiva o sin responsabilidad. Al contrario, implica tomar decisiones activas y obedientes, reconociendo que nuestra vida no está separada de la voluntad de Dios. Cada acción que tomamos, grande o pequeña, puede ser un reflejo de nuestra confianza en Él. La rendición nos llama a vivir de una manera que honre a Dios en todo lo que hacemos, y a no ver ninguna parte de nuestra vida como nuestra, sino como algo que pertenece a Él. Es un proceso continuo. El aprender a rendir cada decisión a Dios, sea en los momentos más significativos o en los más cotidianos, nos acerca más a Él y nos ayuda a vivir con un propósito claro: cumplir su voluntad. Cuanto más practicamos esta rendición, más nos damos cuenta de que la vida no se trata de nosotros, sino de Él, y que al vivir en obediencia experimentamos una paz que trasciende la comprensión humana. Este camino de rendición, de aprender a confiar en Dios en cada aspecto de nuestra vida, nos lleva a una vida más rica y satisfactoria, porque vivimos con el propósito de glorificar a Dios en todo lo que hacemos. A medida que vamos dejando de lado nuestro propio deseo de control
encontramos una paz y una dirección que solo Él puede ofrecer. Cuando enfrentamos una crisis, lo primero que se nos viene a la mente es cómo resolverla. Es natural querer hacer todo lo posible para cambiar nuestra situación, para solucionar el problema, para restaurar la paz en nuestras vidas. Pero la rendición a Dios en los momentos de crisis es un paso que muchos de nosotros evitamos, no porque no queramos confiar en Él, sino porque estamos tan enfocados en las circunstancias que nos olvidamos de que la verdadera paz viene cuando entregamos nuestras luchas a Dios. En los momentos de dificultad, ya sea una enfermedad, una pérdida, problemas familiares o financieros, la tentación es tratar de hacer todo por nuestra cuenta. Queremos buscar soluciones inmediatas, tal vez por miedo a lo desconocido o por la frustración de no ver una salida. Pero la rendición no significa inacción. No se trata de ser pasivo, sino de reconocer que no tenemos control sobre todo lo que sucede, pero confiamos en que Dios tiene un plan incluso en medio de nuestra incertidumbre. La crisis puede ser una de las experiencias más desconcertantes en la vida. Cuando todo parece desmoronarse a nuestro alrededor, puede ser difícil entender por qué Dios permite que pasemos por esas situaciones. Sin embargo, es precisamente en esos momentos donde la rendición se convierte en un acto de fe profundo. Al rendir nuestras preocupaciones a Dios, estamos diciéndole que confiamos en Él, incluso cuando no entendemos lo que está sucediendo. En Filipenses 4, 6, 7 se nos enseña a no preocuparnos por nada, sino a presentar nuestras peticiones a Dios con oración y acción de gracias. Y la promesa es clara. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz que Dios nos promete no depende de las circunstancias. No significa que la crisis se resuelva inmediatamente, sino que, al rendirnos a Él, encontramos un refugio en su presencia. La crisis puede continuar, pero nuestra confianza en Él puede mantenernos firmes. La paz de Dios sobrepasa nuestra comprensión, porque no está atada a la resolución inmediata de nuestros problemas, sino a la certeza de que Él está con nosotros en medio de todo, guiándonos, sosteniéndonos y trabajando para nuestro bien. Es importante reconocer que la crisis no es el final del camino, sino una oportunidad para ver a Dios obrar de maneras que no podríamos imaginar. A veces, Dios permite que pasemos por situaciones difíciles, no porque Él quiera hacernos daño, sino porque Él sabe que esas circunstancias son las que nos acercarán más a Él. Al rendirnos, estamos permitiendo que Él utilice nuestras dificultades para enseñarnos, para fortalecer nuestra fe y para moldearnos más a su imagen. La crisis, entonces, se convierte en una oportunidad divina de crecimiento espiritual. La rendición en medio de la crisis también nos permite ver que no estamos solos. En Isaías 41:10, Dios nos da la promesa de que Él está con nosotros. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esta promesa no es solo un consuelo, sino un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, Dios está con nosotros, caminando a nuestro lado, fortaleciéndonos y dándonos la capacidad para seguir adelante. Un ejemplo bíblico que ilustra perfectamente la rendición en tiempos de crisis es el de Job. Job experimentó una pérdida devastadora. Perdió sus bienes, su salud y sus hijos. A pesar de su sufrimiento, Job nunca dejó de confiar en Dios. Él no comprendía por qué le sucedían esas cosas, pero a lo largo de su sufrimiento se rindió a la voluntad de Dios. En Job 13:15, Job dice: «He aquí, aunque él me matare, en él esperaré.
Esta es una declaración de fe total, una rendición absoluta. Job no entendía el porqué de su dolor, pero confiaba en que Dios tenía un propósito, aunque él no lo pudiera ver. Es fundamental entender que rendirse en medio de la crisis no significa que no debamos hacer nada. La rendición a Dios nos lleva a actuar, pero nuestra acción se basa en la confianza de que Él está guiándonos. No se trata de quedarnos estáticos, sino de actuar con la paz y la dirección que solo Dios puede dar. Cuando nos rendimos, nos despojamos del miedo y la ansiedad que nos paralizan, y en su lugar comenzamos a actuar con la confianza de que Dios tiene todo bajo control. La rendición en los momentos difíciles también tiene el poder de transformarnos. A través de la crisis, Dios nos lleva a lugares que no imaginábamos. Nos muestra una nueva forma de ver la vida, de ver a las personas y de ver nuestra propia fe. A veces las pruebas nos revelan áreas en nuestra vida que necesitamos entregar a Dios, cosas que no habíamos considerado antes. La rendición nos hace más humildes, nos ayuda a depender más de Él y menos de nuestras propias fuerzas. Nos hace más conscientes de nuestra fragilidad y de su gracia abundante. Además, la crisis nos enseña a vivir con un enfoque más eterno. Mientras que la vida cotidiana puede hacernos enfocarnos en lo temporal, las crisis nos dan la oportunidad de poner nuestra mirada en lo eterno. Al rendirnos a Dios en medio del dolor, nos damos cuenta de que nuestros problemas no son el final de la historia. Sabemos que nuestra vida no se limita a lo que vemos en este momento, sino que estamos llamados a vivir para un propósito eterno. Como dice 2 Corintios 4:17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. La rendición en medio de la crisis nos recuerda que nuestras luchas no son en vano, tienen un propósito divino que va más allá de lo que podemos comprender. Rendirnos a Dios en la crisis es un acto de esperanza. Nos aferramos a la promesa de que Él hará lo que es mejor para nosotros. No importa lo que pase, sabemos que Él está trabajando en cada detalle de nuestra vida para cumplir su propósito. Cada desafío que enfrentamos es una oportunidad para experimentar su poder de maneras nuevas, para aprender a confiar más en Él y para ser transformados por su gracia. Finalmente, cuando nos rendimos en medio de la crisis, descubrimos una paz profunda que no depende de nuestras circunstancias. Podemos tener la seguridad de que, aunque el camino sea incierto y doloroso, Dios está en control y Él tiene el poder de restaurar, sanar y renovar nuestras vidas. No importa lo que enfrentes hoy, recuerda que Dios está contigo. Él no te dejará solo y a través de esta crisis te llevará a un lugar de mayor fe, confianza y paz. La rendición en tiempos de crisis no solo es un acto de obediencia, sino una oportunidad de experimentar el poder transformador de Dios en tu vida. Cuando nos rendimos a Dios, no solo estamos soltando el control, sino que estamos permitiendo que Él nos transforme desde adentro hacia afuera. Este acto de rendición es el inicio de una metamorfosis espiritual que puede cambiar profundamente nuestra forma de pensar, sentir y vivir. A medida que dejamos que Dios tome el control de nuestras vidas, Él empieza a trabajar en las áreas que necesitan sanación, restauración y redirección. La rendición no es solo un acto de obediencia, sino también un proceso continuo de transformación personal que solo se puede experimentar cuando entregamos completamente nuestra voluntad a Él. Uno de los aspectos más poderosos de la rendición es que cuando decidimos entregarnos a Dios, Él comienza a revelar nuestra verdadera identidad en Cristo. Muchas veces
Vivimos nuestras vidas influenciados por nuestras experiencias pasadas, nuestras inseguridades o las expectativas de la sociedad. Sin embargo, cuando nos rendimos a Dios, Él nos da una nueva perspectiva sobre quiénes somos y nos ayuda a vernos como Él nos ve, amados, perdonados y capacitados para vivir con propósito. En 2 Corintios 5:17 se nos recuerda que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esta transformación no es algo que podamos lograr por nosotros mismos, sino que es un trabajo divino que ocurre cuando decidimos rendir nuestras vidas a Él. Al rendirnos, también comenzamos a experimentar una paz profunda que solo proviene de conocer la voluntad de Dios y vivir en obediencia a Él. Esta paz no es una ausencia de problemas, sino una serenidad interna que se encuentra al confiar plenamente en que Dios tiene el control, incluso cuando las circunstancias no son fáciles. Cuando vivimos en rendición, estamos dejando que Dios obre en nosotros de maneras que no podemos entender completamente, pero que sabemos que nos llevan a un bien mayor. Esta paz nos permite enfrentar los desafíos de la vida con una actitud diferente, sabiendo que aunque el camino no siempre sea fácil, Dios está con nosotros en cada paso. La transformación que ocurre cuando nos rendimos también se refleja en nuestras relaciones con los demás. A menudo nos encontramos atrapados en patrones de comportamiento que nos alejan de la paz y el amor de Dios. Pero al entregarnos a Él, comenzamos a ver a los demás a través de sus ojos, con un corazón lleno de compasión, perdón y gracia. La rendición a Dios nos ayuda a soltar el resentimiento, la amargura y el juicio, permitiéndonos vivir en armonía con aquellos que nos rodean. Al rendir nuestras relaciones a Él, estamos abriendo la puerta a la reconciliación y al amor incondicional que refleja el corazón de Cristo. Además, la rendición trae consigo una mayor capacidad para servir a los demás. Cuando nos rendimos a Dios, dejamos de centrarnos en nuestros propios deseos y necesidades y comenzamos a enfocarnos en el bienestar de los demás. Dios nos llama a ser instrumentos de su amor en el mundo y la rendición nos permite cumplir ese llamado. En Mateo 20, 26, 28, Jesús nos enseñó que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. La verdadera grandeza en el reino de Dios no se mide por el poder o la influencia, sino por nuestra disposición a servir a los demás con humildad y amor. Al rendirnos, encontramos que servir a los demás no es una carga, sino una bendición que nos acerca más a Dios. Este proceso de transformación a través de la rendición no es instantáneo. Es un camino que se recorre a lo largo de toda nuestra vida. Cada día, al entregarnos a Dios, Él nos moldea un poco más para parecernos a Cristo. Cada vez que decidimos rendir una parte de nuestra vida, estamos permitiendo que Él trabaje en nosotros y nos haga más como Él. La rendición es un proceso continuo, donde cada día nos acercamos más a la persona que Dios quiere que seamos. Es importante recordar que la rendición no significa que perderemos lo que es bueno en nuestra vida. Muchas veces tenemos miedo de rendir algo a Dios porque tememos que Él nos querrá privar de lo que nos hace felices o satisfechos. Sin embargo, lo que encontramos al rendirnos es que Dios no solo nos da lo que necesitamos, sino que nos da mucho más de lo que podríamos imaginar. En Juan 10:10, Jesús nos promete que yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La vida que Dios tiene para nosotros es una vida plena, una vida que va más allá de nuestras expectativas y que nos llena de propósito, gozo y paz.
Cuando rendimos nuestras vidas a Él, descubrimos una abundancia espiritual que nunca habríamos experimentado de otra manera. Al rendirnos, también comenzamos a entender el poder transformador del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien nos da la fuerza para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, incluso cuando nuestras propias fuerzas no son suficientes. Es a través del Espíritu Santo que somos capacitados para vivir en obediencia y en amor. En Romanos 8:11 se nos recuerda que «Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús también dará vida a vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros». El Espíritu Santo trabaja en nosotros para hacer de nosotros nuevas criaturas, transformando nuestro corazón y nuestra mente para que podamos vivir de manera que refleje la gloria de Dios. Este proceso de transformación también se refleja en la forma en que enfrentamos los desafíos de la vida. Cuando decidimos rendirnos, nos damos cuenta de que no estamos solos en nuestras luchas. Dios nos da la fuerza para superar lo que parecía insuperable. El apóstol Pablo escribió en Filipenses 4:13, «Todo lo puedo en Cristo que me fortalece». La rendición a Dios nos da la confianza de que, sin importar lo que enfrentemos, Él está a nuestro lado, fortaleciéndonos y dándonos la capacidad para seguir adelante. Al rendirnos, nos abrimos a su poder, un poder que es mucho mayor que cualquier desafío que podamos enfrentar. La rendición, entonces, es una clave para la transformación profunda que Dios quiere hacer en nuestras vidas. No se trata solo de entregarle nuestras preocupaciones o problemas, sino de permitir que Él nos transforme, de adentro hacia afuera. Cuando nos rendimos, estamos dando espacio para que su Espíritu trabaje en nosotros, moldeándonos y conformándonos más a la imagen de Cristo. Y al final, lo que encontramos es una vida mucho más rica, más plena y más abundante, una vida que refleja el amor y la paz de Dios en cada aspecto de nuestra existencia. Este proceso no es fácil, pero es el camino que nos lleva a la verdadera libertad. La rendición nos permite ser libres de las cargas del miedo, el control y la ansiedad. Nos libera de la necesidad de ser perfectos y de tener todo bajo control. Y al hacer eso encontramos la paz y la satisfacción que solo Dios puede ofrecer. La rendición es, en última instancia, el camino hacia una vida transformada, una vida llena del poder de Dios que nos capacita para vivir como Él quiere. La rendición total a Dios está intrínsecamente conectada con la obediencia plena. Cuando nos rendimos a Dios, no solo le entregamos nuestras preocupaciones y deseos, sino que le damos el control de nuestras vidas y de nuestras decisiones. Esto implica vivir de acuerdo con su voluntad, incluso cuando nuestras propias preferencias, deseos o entendimientos no coinciden con lo que Él nos pide. Es en este acto de obediencia donde encontramos un sentido profundo de propósito y paz. Obedecer a Dios no siempre es fácil, especialmente cuando nuestras inclinaciones humanas nos empujan en direcciones diferentes. La tentación de seguir nuestros propios caminos o hacer lo que parece más conveniente está siempre presente. Sin embargo, la verdadera rendición implica someter nuestra voluntad a la de Dios y confiar en que Él sabe lo que es mejor para nosotros. La obediencia a Dios no es una carga, sino una respuesta de amor y confianza en aquel que nos creó y que tiene planes perfectos para nuestra vida. El camino de la rendición es también el camino hacia una obediencia genuina. No se trata de seguir reglas o mandatos de manera mecánica o por obligación, sino de vivir de manera que honremos a Dios con cada pensamiento, palabra y acción.
Jesús nos enseña en Juan 14:15 que si me amáis, guardad mis mandamientos. La obediencia es la respuesta natural al amor de Dios. Cuando entendemos cuánto nos ama, cuando vemos todo lo que Él ha hecho por nosotros, nuestra única respuesta es rendirnos y obedecer con un corazón agradecido. Obedecer no es simplemente cumplir, sino confiar en que sus mandatos son los que nos conducen a la verdadera libertad. Este tipo de obediencia basada en la rendición también nos lleva a vivir en paz. Cuando seguimos la voluntad de Dios, no tenemos que preocuparnos por las consecuencias de nuestras decisiones, porque sabemos que estamos en el camino correcto. En Salmo 119:105, la palabra de Dios nos dice: «Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino». Cuando decidimos seguir la luz de la palabra de Dios, no solo estamos eligiendo hacer lo que Él manda, sino también viviendo con la seguridad de que su camino es el que nos lleva a una vida plena. La obediencia basada en la rendición nos trae paz, porque sabemos que estamos caminando en los caminos de Dios, y Él nos guiará. La obediencia a Dios también implica confiar en Él, incluso cuando no entendemos completamente su plan. A menudo, en nuestra vida cristiana, nos enfrentamos a situaciones donde no sabemos qué hacer. No entendemos por qué ciertas cosas suceden, ni cómo serán resueltas. Pero es precisamente en estos momentos de incertidumbre donde la obediencia a Dios juega un papel fundamental. Rendirnos no significa tener todas las respuestas, sino confiar en que, aunque no entendamos el camino, Él sabe lo que es mejor para nosotros. Proverbios 3:5-6 nos anima a confiar en el Señor de todo nuestro corazón y no apoyarnos en nuestra propia prudencia, reconocerlo en todos nuestros caminos, y Él enderezará nuestras veredas. Este versículo nos recuerda que, aunque nuestras propias habilidades y conocimientos son limitados, la sabiduría y la dirección de Dios son infinitas. Cuando nos rendimos, estamos eligiendo obedecer a pesar de no ver la solución de inmediato, confiando en que Él nos llevará a la respuesta correcta a su tiempo. Al rendirnos y obedecer a Dios, también estamos participando en un proceso de transformación constante. Cada acto de obediencia nos moldea y nos hace más como Cristo. La obediencia a Dios no es solo un acto puntual, sino un estilo de vida que nos lleva a vivir de manera más íntegra, compasiva y fiel. Es en este proceso que experimentamos la verdadera renovación que solo Dios puede darnos. Romanos 12:2 nos exhorta a no conformarnos a este siglo, sino transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La obediencia nos transforma porque nos hace alinearnos cada vez más con la voluntad de Dios. Cuanto más obedecemos, más nos acercamos a lo que Él quiere para nosotros y más reflejamos su imagen. Uno de los aspectos más profundos de la obediencia que proviene de la rendición es que nos lleva a vivir en libertad. El mundo nos dice que la obediencia es una forma de esclavitud, pero la obediencia a Dios es lo que realmente nos da libertad. En Juan 8:32, Jesús nos dice: «Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». Al obedecer a Dios, nos liberamos de las ataduras del pecado, de la ansiedad y del temor, y encontramos la verdadera libertad. Esta libertad no se encuentra en hacer lo que queremos, sino en vivir conforme a la voluntad de aquel que nos ha creado y que sabe lo que es mejor para nosotros. La rendición que nos lleva a la obediencia es la llave que abre la puerta a una vida libre de las cargas que nos impone el pecado y las preocupaciones del mundo. La obediencia a Dios también se refleja en nuestra relación con los demás.
Cuando nos rendimos y obedecemos a Dios, comenzamos a ver a los demás con los ojos del amor de Cristo. La obediencia a Dios nos lleva a servir a los demás con humildad y generosidad, tal como Jesús lo hizo. En Filipenses 2, 3, 4 se nos dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a los demás como superiores a vosotros mismos, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Al vivir en obediencia a este llamado, nuestras relaciones se transforman y comenzamos a vivir en comunidad con el mismo amor y la misma compasión con la que Cristo nos amó. La obediencia también se refleja en cómo manejamos nuestras finanzas, nuestro tiempo y nuestros recursos. Cuando nos rendimos a Dios y obedecemos su palabra, entendemos que todo lo que tenemos pertenece a Él y que estamos llamados a ser buenos administradores de lo que Él nos ha dado. En 1 Pedro 4:10 se nos recuerda que cada uno según el don que ha recibido, ministrélo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Al obedecer en nuestras finanzas y en el uso de nuestros recursos, estamos demostrando nuestra confianza en que Dios proveerá para todas nuestras necesidades y que al rendirnos y ser generosos, participamos en su obra en el mundo. Este camino de obediencia, alimentado por la rendición a Dios, no es un camino fácil. A veces nos enfrentamos a decisiones difíciles que requieren sacrificios y renuncias. Pero lo que encontramos es que cada paso de obediencia nos acerca más a la paz, a la abundancia y a la vida plena que Dios ha preparado para nosotros. La obediencia no siempre es inmediata y puede requerir tiempo y esfuerzo, pero cada vez que decidimos seguir su voluntad, experimentamos el gozo de caminar en su propósito. La rendición que nos lleva a la obediencia no es solo un camino individual, sino que también tiene un impacto colectivo. A medida que cada uno de nosotros elige rendirse y vivir en obediencia a Dios, nos convertimos en una comunidad más unida, más fuerte y más reflejante del amor de Cristo. La obediencia a Dios es lo que nos une como cuerpo de creyentes, y cuando caminamos juntos en este camino, el impacto en el mundo es aún más grande. Somos llamados no solo a obedecer en lo privado, sino a vivir nuestra fe de manera pública, mostrando al mundo que somos discípulos de Cristo a través de nuestra obediencia. En resumen, la rendición a Dios es la llave que abre el camino hacia una obediencia plena. Esta obediencia no es un acto de sumisión forzada, sino una respuesta de amor y confianza en aquel que nos creó y que tiene el mejor plan para nuestras vidas. La obediencia basada en la rendición nos lleva a una vida llena de paz, propósito y libertad, y nos transforma de adentro hacia afuera. A medida que elegimos rendirnos y vivir en obediencia, experimentamos la transformación que Dios tiene preparada para nosotros, y vemos cómo Él usa nuestras vidas para su gloria. En la vida cristiana, la rendición a Dios va más allá de simplemente soltar el control. Implica confiar plenamente en las promesas que Él nos ha hecho. Dios, a lo largo de las Escrituras, nos ha dado innumerables promesas que nos aseguran que Él está con nosotros, que nos ama incondicionalmente y que tiene planes buenos y perfectos para nuestra vida. La rendición se convierte en un acto de fe cuando confiamos en que esas promesas son más poderosas que cualquier temor, duda o inseguridad que podamos sentir. Cuando nos rendimos a Dios, lo hacemos con la certeza de que Él es fiel para cumplir lo que ha prometido. La confianza en las promesas de Dios no significa que no enfrentaremos dificultades, sino que sabemos que, incluso en medio de las pruebas, su fidelidad permanecerá intacta. En Romanos 8:28 leemos: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien.
Este versículo nos recuerda que, aunque las circunstancias no siempre sean fáciles o comprendamos todo lo que sucede, Dios está obrando para nuestro bien. La rendición se basa en esta confianza, saber que, a pesar de lo que veamos, Dios tiene el control y está trabajando en nuestra vida de maneras que no siempre podemos entender. La rendición a Dios nos invita a descansar en la certeza de que Él cumple todas sus promesas. En momentos de angustia, puede ser difícil recordar que Dios tiene un propósito más grande, pero es precisamente en esos momentos donde más necesitamos aferrarnos a sus promesas. Él ha prometido que nunca nos dejará ni nos abandonará. Como nos dice en Deuteronomio 31:6, sé fuerte y valiente, no temas ni te asustes, porque el Señor tu Dios va contigo, no te dejará ni te abandonará. Esta promesa nos da la fortaleza para seguir adelante, sabiendo que no estamos caminando solos. En la rendición nos aferramos a la promesa de que Dios está con nosotros en todo momento, guiándonos y fortaleciendo nuestras vidas. La confianza en las promesas de Dios también nos permite vivir con una paz que trasciende nuestras circunstancias. En Filipenses 4:7 se nos asegura que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz no depende de nuestras circunstancias externas, sino de la confianza en la fidelidad de Dios. Al rendirnos a Él, dejamos de estar preocupados por los resultados y en su lugar vivimos con la seguridad de que Él está en control y que su paz nos cubre. La rendición nos lleva a un lugar de descanso, donde podemos confiar plenamente en que Dios está obrando, incluso cuando no podemos verlo. Al rendirnos a Dios, también estamos eligiendo confiar en que Él cumplirá sus promesas, incluso si no vemos los resultados inmediatamente. La paciencia es una parte importante del proceso de rendición. La Biblia nos enseña que debemos esperar con confianza, sabiendo que el tiempo de Dios es perfecto. En Isaías 55:8-9, Dios nos recuerda: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Cuando nos rendimos, aceptamos que los planes de Dios son mejores que los nuestros y confiamos en que, aunque no comprendamos el tiempo y la manera, Él está trabajando para nuestro bien. Es importante también reconocer que la rendición no es un acto pasivo, sino que requiere una fe activa. Confiar en las promesas de Dios significa tomar decisiones basadas en la confianza de que Él cumplirá lo que ha dicho. A menudo, la rendición implica actuar con fe, incluso cuando no tenemos todas las respuestas. En Hebreos 11:1 se nos enseña que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La rendición a Dios nos lleva a actuar en fe, confiando en que su promesa de estar con nosotros se cumplirá, incluso cuando no vemos cómo se va a resolver una situación. Es en este lugar de fe activa donde encontramos que Dios es más que capaz de cumplir lo que ha prometido. La rendición y la confianza en las promesas de Dios también se reflejan en nuestra capacidad para perdonar. La Biblia nos enseña que, así como Dios nos ha perdonado a nosotros, debemos perdonar a los demás. La rendición a Dios nos permite liberar el resentimiento y el rencor que podemos tener en nuestro corazón. En Mateo 18:21-22, Jesús nos enseña acerca del perdón. Entonces Pedro se acercó a él y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7.
Esta actitud de perdón solo puede fluir cuando nos rendimos a Dios, reconociendo que su perdón es mucho más grande que cualquier ofensa que podamos recibir. Al confiar en que Él nos dará la fuerza para perdonar, vivimos de acuerdo con su voluntad y experimentamos la liberación que solo el perdón puede traer. Además, confiar en las promesas de Dios nos da la capacidad para vivir en esperanza, incluso cuando todo parece oscuro. En Romanos 15:13 se nos asegura que el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. La esperanza no es una emoción vaga, sino una convicción firme basada en la fidelidad de Dios. Al rendirnos, nos llenamos de esperanza, sabiendo que incluso en los momentos difíciles, Dios tiene un plan y está trabajando para nuestro bien. La esperanza que viene de confiar en las promesas de Dios nos da el coraje para seguir adelante, sabiendo que el futuro está en sus manos. La rendición también nos permite ver cómo Dios obra en nuestras vidas de maneras que no podemos prever. A veces pensamos que sabemos lo que necesitamos, pero Dios, en su sabiduría infinita, sabe exactamente lo que es mejor para nosotros. A través de la rendición, aprendemos a confiar en que su respuesta es siempre la correcta, aunque no entendamos completamente cómo se desarrollará la situación. En Proverbios 3, 5, 6, se nos enseña a confiar en el Señor con todo nuestro corazón y no apoyarnos en nuestra propia prudencia. Al confiar en Él, rendimos nuestra voluntad y aceptamos que sus planes para nosotros son más altos y más sabios de lo que jamás podríamos imaginar. Finalmente, cuando nos rendimos a Dios y confiamos en sus promesas, experimentamos una transformación interna profunda. La rendición a Dios no solo cambia nuestra relación con Él, sino que también afecta nuestra forma de ver el mundo y a los demás. Al rendirnos a su voluntad, comenzamos a ver la vida desde su perspectiva, reconociendo que Él está en control de todas las cosas. Esta perspectiva nos da paz, confianza y esperanza para seguir adelante, sabiendo que, aunque las circunstancias cambien, las promesas de Dios permanecen firmes y fieles. Al llegar al final de este viaje de reflexión, quiero invitarte a dar un paso importante en tu vida espiritual. ¿Estás dispuesto a rendir tu vida completamente a Dios? La rendición no es un acto momentáneo, sino una decisión diaria. Es el camino de la obediencia y de confiar en Él, incluso cuando no comprendemos completamente el camino que tenemos que seguir. Hoy tienes la oportunidad de dar ese paso de fe, entregando todo lo que tienes en tus manos y confiando en que Dios tiene el control absoluto. Su plan para tu vida es mucho más grande de lo que podrías imaginar. Si este mensaje ha tocado tu corazón y sientes que es el momento de rendirle a Dios algo en tu vida, te animo a actuar. Tómate un momento para reflexionar y luego comparte en los comentarios algo que resuene contigo. Quizás te inspire decir, hoy decido rendir mi voluntad a Dios, o confío en las promesas de Dios para mi vida. Cuando compartimos estos momentos de fe, no solo nos comprometemos personalmente, sino que también inspiramos a otros que están pasando por situaciones similares y les mostramos que no están solos. Este acto de fe puede ser lo que otros necesiten para dar el mismo paso. Además, si este mensaje te ha tocado, quiero invitarte a que le des like a este video. Al hacerlo, ayudas a que más personas tengan acceso a este mensaje de esperanza y transformación. Y si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte al canal. Al suscribirte, te aseguras de recibir más contenido que te acercará a Dios. Y también estarás más conectado con otros hermanos y hermanas que están buscando crecer en su fe y encontrar paz en medio de las dificultades.
Es importante que recuerdes que la paz y la libertad genuinas solo se encuentran cuando nos rendimos a Dios. Él nos invita a soltar el control, a confiar en que Él tiene un propósito para nosotros, incluso cuando las circunstancias no lo muestran. No necesitas cargar con todo el peso de la vida, porque Dios está a tu lado y Él se encarga de lo que tú no puedes. Él sabe lo que es mejor para ti, y al rendirte a su voluntad, encontrarás el propósito y la paz que tu corazón anhela. Te animo a que, hoy mismo, te tomes un momento para rendir algo que has estado controlando por tanto tiempo. Tal vez sea una preocupación, una relación, una decisión importante o incluso un sueño que has guardado con miedo. Dios te invita a confiar en Él en cada área de tu vida. Y si tienes dudas o miedos, recuerda que no estás solo en este camino. Dios está contigo en cada paso. Él te promete que no te dejará ni te abandonará. Gracias por haber compartido este tiempo conmigo y por estar dispuesto a escuchar la palabra de Dios. La rendición no es un camino fácil, pero es el único camino que lleva a la verdadera libertad. Al seguir confiando en Él, estás eligiendo vivir una vida de paz, gozo y esperanza. No olvides que Dios tiene un propósito increíble para ti, y al rendirte a Él, estarás caminando en el plan perfecto que Él ha preparado para ti. Espero verte en el próximo video, donde continuaremos profundizando en el camino de la fe y la confianza en Dios. No te pierdas lo que viene, ya que cada enseñanza es una oportunidad más para acercarnos a Él. Hasta la próxima.
Thank you.